Hace un par de semanas continuábamos estudiando el capítulo 8 de Lucas y hoy estaremos nuevamente acercándonos a una sección más, pero como hemos podido observar y como hemos podido estar estudiando, encontramos grandes y preciosas verdades a lo largo de esta sección, este capítulo. Como ustedes saben, comenzamos hablando acerca de estas mujeres que servían a Jesús, estas mujeres que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos, de los discípulos, del ministerio de Jesús. Además, pudimos estudiar juntos la importancia de poder comprender los diferentes terrenos, los campos, los corazones. Esta parábola llamada comúnmente como sembrador, pero que vimos y pudimos apreciar que el contraste está en las tierras. Un corazón en el cual la palabra de Dios cae, viene, llega, pero de igual manera puede ser robada, puede ser ahogada, puede ser llevada a morir debido a la oposición, debido a los placeres de este mundo, debido a tantas cosas. Hablábamos de las preocupaciones, las riquezas, entre otros. Pero también brillaba en medio de esta oscuridad, de estas dificultades, de estos diferentes campos, la buena tierra. Aquella que representaba este corazón, que escucha la palabra y no solo la escucha, sino que la retiene y da fruto con perseverancia. Persevera en este camino, persevera en la verdad. Versículo 15 del capítulo 8. Además pudimos observar cómo es que Jesús deja en evidencia y de manera muy clara permite que podamos observar que como hacedores, como oidores y hacedores de su palabra, somos también llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Versículo 21. Dice Jesús: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios. Conforme fuimos avanzando en el capítulo 8, hace un par de semanas llegábamos a este pasaje y a este momento cumbre, donde la tempestad viene a sacudir los sentidos de los discípulos, de manera que estos temerosos buscan ayuda en el Maestro. Acertadamente van con quien tiene el control de toda la tempestad o tiene control de toda la creación. Desafortunadamente, a la misma vez, nuestro Señor, conociendo sus corazones y sus temores, les hace ver su falta de fe, su falta de confianza en Él. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y decían los discípulos: ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? ¿Quién es este? Así culminábamos el versículo 25, ¿verdad? Y es que en este camino, en esta situación de adversidad, los discípulos tienen mucho que aprender, al igual que nosotros. Pero solamente era a través de la enseñanza fiel del Maestro a su lado que ellos podrían encontrar consuelo y dirección a sus vidas. Ya no se trataba más de poder vivir ellos de acuerdo a su perspectiva, a sus ideas. Ellos habían rendido su vida a Él. Recordemos, a lo largo de Lucas hemos podido observar cómo Pedro mismo reconocía el gran poder de Dios, que había sido evidente a lo largo de sanidades, de su predicación y por supuesto de aquella memorable pesca milagrosa de la cual también estudiábamos. Ahora nuestro caminar, nuestro andar por este evangelio de Lucas nos lleva a otro punto cumbre, donde podemos observar cómo la autoridad de Jesús y su palabra tienen un poder transformador para convertir y llevar a hombres y mujeres a realmente ser hacedores de la palabra de Dios. A cómo la palabra de Dios tiene ese poder para poder venir y transformar corazones duros. Pudimos observar también cómo la autoridad, la palabra de Jesús se hace evidente ante su creación. No hay mar, no hay tormenta, no hay situación adversa creada que pueda oponerse a la majestad y al poder de Jesús. Es decir, la deidad de Jesús es evidente. Y en esta mañana estaremos acercándonos al versículo 26 al 39, donde estaremos observando que el poder y la autoridad de Jesús también es evidente ante la amenaza de los demonios, ante la amenaza del diablo mismo y aquellos que le sirven. En Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39, vamos a estudiar 3 escenas que nos llevan a maravillarnos de la autoridad y poder de Jesús sobre los demonios. 3 escenas que nos llevan a maravillarnos de la autoridad y el poder de Jesús sobre los demonios. Primeramente vamos a ver
una presentación divina del versículo 26 al versículo 34. Vemos esta presentación divina. Luego estaremos observando esta petición mundana que vemos a partir del versículo 35 al versículo 37. Vamos a poder observar esta petición que brota de un corazón que no está buscando honrar a Dios, una petición mundana. Y finalmente, a partir del versículo 38 y al 39, vamos a poder observar la tercera escena, que es una proclamación humana. Una presentación divina, una petición mundana y finalmente una proclamación humana. Vamos a estar recordando cada una de estas escenas conforme avanzamos en el texto, pero les animo a que podamos prestar atención al versículo 26. Dice la palabra de Dios: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Navegaron hacia esta tierra de los Gadarenos. Recuerden, Jesús había subido, había entrado a esta barca con sus discípulos, versículo 26, y la intención era poder pasar al otro lado del lago, pero ahí es donde sucede, donde viene esta tempestad. Solo leemos en el versículo 22. Ahora, ellos encontrándose aquí en el mar de Galilea, es que ahora, por supuesto, ahora conociendo el control soberano de Dios sobre todo, permitiendo esta tempestad, ahora son guiados a lo que viene siendo la esquina o la parte sureste del mar de Galilea, la región de Decápolis, y en este caso concreto, Gadara. Ahora, estamos hablando de un territorio gentil. Estamos hablando, si tienen sus Biblias y conocen los mapas más o menos en la parte final, usualmente vienen estos mapas, ahí vas a poder ubicar dónde está la región de Decápolis, dónde está el mar de Galilea y dónde se encuentra esta comarca, este lugar llamado Gadara, también conocido por muchos ahí. Y ahí es a donde arriban, ahí es a donde navegan, lado opuesto del mar de Galilea. Y dice el versículo 27, al llegar él a tierra, recibiéndose a Jesús, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, un hombre endemoniado, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. No vestía ropa, ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Aquí empezamos a tener este momento cumbre, ¿verdad? Estamos hablando de esta primera escena donde la llamamos una presentación divina, y es que Jesús está llegando, está arribando a este lugar, a esta comarca, a este puerto, a esta ciudad. ¿Y qué es lo que sucede? Viene a su encuentro un hombre de la ciudad, un hombre endemoniado. Tenía mucho tiempo así, versículo 27. Y este no vestía ropa. Y este además no estaba morando en casa, sino que se encontraba viviendo en los sepulcros. En Mateo capítulo 8, versículo 8, el pasaje paralelo nos menciona que eran dos los endemoniados. Marcos y Lucas, los otros pasajes paralelos, se enfocan en uno, posiblemente porque se trata del vocero, ¿verdad? De aquel que está hablando en lugar de los dos. Pero lo que podemos observar también a raíz del pasaje paralelo de Marcos es que este hombre endemoniado viene de entre los sepulcros. Enseguida, una vez que Jesús llega ahí, que pone pie en tierra, este hombre aparece. Y debemos de recordar que no es la primera vez que vemos la mención de alguien endemoniado en el Evangelio de Lucas. De hecho, al principio del capítulo 8, seguramente recordarán ustedes a María Magdalena, la cual Lucas nos menciona. De ella habían salido 7 demonios, versículo 2 del capítulo 8. También podemos recordar que en el capítulo 4, Lucas nos menciona que Jesús, enseñando ahí en Capernaum, enseñando en la sinagoga, se encuentra también con un hombre poseído por un demonio. Un demonio o un hombre que está precisamente levantando la voz, alzando la voz, gritando: Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, yo sé quién eres. No solo esto, sino que en el versículo 41 del mismo capítulo 4, Lucas también nos menciona que durante el ministerio de Jesús salían demonios de muchos gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios saben, conocen quién es Jesús. Ahora, también resulta interesante que para ellos, para el contexto del que estamos hablando,
era de alguna manera un tema que solía ser tocado o hablado precisamente porque había personas manifestándose ahora que estaba el ministerio de Jesús en la tierra. Y por lo cual los mismos fariseos, recuerdan ustedes en el capítulo 7 de Lucas, menciona que a Jesús, al estarles reprendiendo, Jesús les dice, ustedes atribuían el ministerio de Juan a que estaba poseído por un demonio. Versículo 33. Ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y vosotros decís tiene un demonio. En otras palabras, en el contexto en el cual nos encontramos, el hecho de poder reconocer a personas con demonios o personas que estaban siendo atormentados por demonios comenzaba a ser, por supuesto, algo ya evidente. Y lo sabemos porque durante el ministerio de Jesús no fueron pocos los casos donde precisamente se encuentra con situaciones de este tipo. Ahora, lo que se nos describe con respecto a este hombre poseído por demonios es lo siguiente: no vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Usualmente, estos sepulcros se ubicaban en las partes altas, en las regiones montañosas de las ciudades, por lo que era evidente que lo que buscaban hacer era alejarlos de la ciudad, alejarlos de la población. Y es difícil imaginar cómo vivía una persona así. Imaginen ustedes, completamente apartado de la sociedad. Pero este era el caso de este endemoniado, versículo 27. Avanzamos y nos dice el versículo 28, refiriéndose al hombre endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Esta es la realidad de este hombre, que siendo controlado por este demonio, viene y lanza un grito. Muy parecido a lo que leíamos hace un momento en el capítulo 4 de Lucas, ¿no? La reacción de este hombre es gritar. Lo vimos hace un momento en Lucas capítulo 4, versículos 33 al 34. Y se postra a sus pies. Aquí hay algo distinto, ¿no? No solamente grita, sino que cae delante de él. Cae delante de Jesús. Y ahora dice a gran voz, ¿qué tengo yo que ver contigo? Literalmente, ¿qué a mí y a ti? ¿Cuál es esa relación contigo y conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y me gustaría que pudiéramos prestar atención a lo que este hombre exclama, lo que este demonio menciona. Porque los demonios saben quién es Jesús. Y el diablo mismo también. Cuando estudiamos la tentación hacia Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 3 y 9, pudimos observar eso. El diablo le tentaba y le decía, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Por supuesto que lo sabe. Pero sabemos y reconocemos cómo es que desde un inicio hemos podido observar que no solo el anuncio de los ángeles, del ángel Gabriel a María, sino también conforme avanzamos en los capítulos 4, sobre todo ahí donde se nos presentan estas situaciones, conversaciones con personas endemoniadas, estos reconocen y mencionan a Jesús como Jesús de Nazaret, el Santo de Dios, versículo 34 del capítulo 4, el Cristo, el Hijo de Dios, versículo 41. Y otra vez, esto no es algo que se inventaron ellos. En Lucas capítulo 1, versículo 31, recuerdan ustedes, al ángel Gabriel le dice a María, no temas, versículo 30, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Prestemos atención al versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cuando hablamos acerca de esta expresión de este endemoniado, Jesús, Hijo del Altísimo, tenemos que inmediatamente pensar en precisamente la manera en cómo el ángel Gabriel le dice a María, este se ya llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué significa esto? Significa aquel que está por encima de todo, cuya morada está en los cielos. Control soberano de absolutamente todo. Y resulta interesante, recordarán ustedes la semana pasada que el pastor Luis Contreras compartía
acerca del poder soberano de nuestro Dios y cómo Él gobierna, el Altísimo gobierna por sobre todo. Porque Él nos compartía pasajes selectos ahí del libro de Daniel. Y es precisamente el libro de Daniel en el Antiguo Testamento en el que encontramos más referencias en el original, o en este caso en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, más referencias utilizando el mismo término, la misma terminología. ¿Quién? Daniel, o aún los personajes encontrados ahí refiriéndose a Dios como el Altísimo, y a los hijos de Él, o a los siervos de Dios como hijos del Altísimo. Como hijos del Altísimo. Y eso lo sabemos desde un inicio. En Daniel capítulo 2, versículo 18, Daniel va a su casa, informa el asunto a Ananías, Misael y Azarías, y piden misericordia al Dios del cielo, al Dios Altísimo. Al Dios Altísimo. Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el capítulo 3, versículo 26, son identificados como siervos del Dios Altísimo. Y en ese contexto es Nabucodonosor quien, al ver que no está pasando nada con ellos al estar dentro del horno de fuego, les dice y les manda a llamar: siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Interesante que es Nabucodonosor quien admite el poder y la protección del Dios Altísimo para los suyos. En el capítulo 7 de Daniel, de igual manera, podemos observar cómo los hijos de Dios son llamados los santos del Altísimo. Cómo aún se menciona que la oposición vendrá y buscará proferir palabras contra el Altísimo. Y sabemos de qué se trata, los últimos tiempos, el anticristo. Y hablando de la soberanía y el poder de Dios, se menciona, como estudiamos la semana pasada, que todo esto será entregado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. Toda soberanía, dominio y grandeza de todos los reinos debajo del cielo serán entregados a Él, porque le pertenecen al Altísimo. Hermanos, y lo que quisiera que pudiéramos meditar ahora es que los demonios reconocen y entienden con quién están hablando, con quién se están encontrando. De manera que la terminología y su entendimiento los lleva a poder mencionar palabras que a lo mejor para nuestro contexto, al de repente ser tan usadas o tan mal usadas, puede llegar a minimizar el verdadero significado. Porque como estudiamos la semana pasada, a lo largo de Daniel se establece quién es el que está gobernando por sobre todo. El Dios Altísimo. Y este es el término que estos mismos demonios utilizan para referirse a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. El libro de Daniel es un libro que nos deja o que no deja ninguna duda con respecto a quién está gobernando sobre todo. Y aún la tempestad, de la cual estudiamos hace una par de semanas, y aún el que venga un endemoniado y se presente delante de Jesús, está bajo su control, bajo el control del Altísimo. ¿Qué es lo que le pide este hombre endemoniado? ¿Qué tengo que ver yo contigo? ¿Qué a ti y a mí? ¿Por qué has venido? Es lo que leemos también en los pasajes paralelos. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Te ruego que no me atormentes. Continúa diciendo ahí. Te ruego que no me atormentes, versículo 28. Te imploro, te solicito, te estoy pidiendo, no me atormentes. Marcos capítulo 5, versículo 7, el pasaje paralelo. Te imploro por Dios que no me atormentes. Imagínate tú el temor que tienen estos demonios cuando están delante de Jesús. La idea es de ser torturado. El ser atormentado es ser torturado, padecer dolor, experimentar angustia. Recordarán ustedes el suceso en Mateo capítulo 14, donde Pedro puede andar sobre el mar por un momento, confiando en Jesús. Bueno, la palabra que se utiliza en el original para poder mencionar lo que está sucediendo con la barca es precisamente esta misma. Azotada, la barca está siendo azotada, atormentada por la tormenta. ¿Qué tienes con nosotros? Dice Mateo capítulo 8, versículo 29, el pasaje paralelo. Es el demonio preguntando, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Te ruego que no me atormentes, dice aquí en el versículo 28 de nuestro pasaje en Lucas. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Por qué en Mateo, por qué en el pasaje paralelo se nos menciona acerca de
ser atormentado antes de tiempo, porque aquí se nos menciona el hecho de no ser atormentados. Parece que los demonios estaban muy felices ahí. Parece que estaban pasando un buen tiempo y ellos estaban temerosos de ser atormentados, azotados, afligidos. Bueno, es importante poder recordar esto y poder meditar en esto. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo referencia a un evento futuro. ¿Qué tipo de evento futuro? Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, podemos observar que sucede algo impresionante. La derrota de Satanás y los suyos. Una vez que han pasado estos 1000 años y que Satanás es soltado, llega un momento, versículo 10, donde el diablo que engañaba a las naciones es arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay un evento futuro, los cuales los demonios conocen y saben de él. Saben que su victoria no está para nada, no es un hecho. La victoria de Jesús es lo que es claramente un hecho. Te ruego que no me atormentes. Vean ahí conmigo la continuación, ahí en el versículo 29. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús, al tener esta autoridad, él le mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. La realidad es que muchas veces, o también traducido como por mucho tiempo, había estado siendo presa, había estado siendo manipulado por este demonio. En muchas ocasiones, o sea, de manera frecuente. Y la descripción llega a un punto donde se nos menciona que estaba siendo atado. Ve ahí, con cadenas, grillos, pero tenía una fuerza, pues, impresionante, porque aún estando bajo guardia, atado con cadenas y grillos, la rompía. Y era impulsado por los demonios, era llevado a los desiertos, a estos lugares donde precisamente, como se nos mencionó al inicio, no había gente. En el pasaje paralelo, en capítulo 5, versículo 4 de Marcos, se nos menciona que muchas veces él había roto las cadenas, había destrozado los grillos y no había nadie tan fuerte para dominarlo. Esa es la descripción de un endemoniado. Y en el libro de los Hechos es muy similar. Un poder sobrenatural, una fuerza sobrenatural que excede la fuerza de hombres, en plural. Es impresionante la imagen. Ahora, esto también nos debe hacer notar conforme vamos avanzando, también nos lo va a decir el texto. La gente sabía la condición de este hombre. La gente reconocía, había gente que estaba intentando apresarlo, tomarlo, controlarlo y no se podía. Vean conmigo el versículo 30. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Interesante. Pero primero comencemos viendo lo que nos dice en el versículo 30. El nombre es Legión. ¿Por qué? Porque eran muchos. Ahora, ¿por qué pregunta Jesús el nombre? Evidentemente el texto no nos dice la razón, pero pensemos en un momento. ¿Cuáles son las implicaciones de leer algo así? Porque legión se refiere a miles, un buen número. En el original nos habla de una especie de escuadrón, una especie de grupo militar, pero que está en los números miles, muchos. No importa la cantidad de demonios, Jesús sigue teniendo autoridad sobre ellos. Y su palabra nos deja ver en claro que no importa cuántos se junten delante de Él, lo que está a punto de suceder está perfectamente bajo su control soberano.
al punto que aún siendo una legión, o siendo legión, siendo muchos, le rogaban que no los mandase ir al abismo. No importa la cantidad, el poder de Jesús está por encima de las fuerzas demoníacas. El demonio rogaba, vean ahí, otra vez una súplica intensa. ¿Y qué es lo que rogaba? ¿Qué es lo que rogaba? ¿Por qué es importante esto? Otra vez, que no los mandase ir al abismo. Que le rogaba que no les ordenara irse al abismo. Y bueno, aquí la pregunta nuevamente es, ¿y qué es el abismo? Ya habíamos hablado acerca de cómo los demonios hacían referencia a no ser atormentados antes de tiempo, pero ¿habrá alguna relación entre ese tormento y el abismo? Bueno, es importante que podamos verlo a la luz de la Escritura. Vamos ahí a segunda carta de Pedro, capítulo 2, para poder identificar a la luz de la palabra y poder saber a qué es lo que se refiere cuando se habla del abismo. Es el apóstol Pedro que en su segunda carta, y en el capítulo 2, menciona a los falsos. Menciona cómo están siendo llevados por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias. Y en el versículo 4 se nos dice algo muy interesante. Vean ahí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir piadosamente después. Y así continúa. Se nos hace referencia a 2 eventos ubicados en Génesis. Primero, se nos menciona Noé y también el juicio de Sodoma y Gomorra. Pero en el versículo 4 se nos menciona a estos ángeles que pecaron, los cuales no son perdonados y son arrojados al infierno. Pero aún se nos menciona algo más. Se nos fueron entregados a un foso de tinieblas reservado para juicio. ¿De qué trata esto? Vayan conmigo unas paginitas adelante, porque en Judas, ustedes saben, Judas, una epístola muy corta, pero ahí en el versículo 6 de Judas, se nos menciona lo siguiente, y dice: a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Tanto 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, como Judas 6, nos mencionan una prisión eterna. Pero en el contexto también se nos habla acerca de ángeles que pecaron. Y en el caso de Judas, versículo 6, ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima y son enviados bajo tinieblas para el juicio del gran día. ¿Qué tipo de referencia podía ser esto? ¿A qué se están refiriendo estos apóstoles? Bueno, tenemos que recordar lo que sucede previo al diluvio. Por eso es que en 2 de Pedro capítulo 2 hay una referencia al diluvio, ¿verdad? Hay una referencia a Noé. ¿Qué es lo que sucede previo al diluvio en Génesis capítulo 6? Recordarán ustedes que a lo largo del inicio de Génesis nos encontramos con el diablo buscando distorsionar la imagen del Dios en el hombre, trayendo tentación y pecado al mundo y haciendo que, guiando a Eva, a Adán, a pecar. Y de esta manera a recibir el juicio y el castigo por el pecado. Pero una vez que nuestro Dios interviene y por supuesto se nos presenta la promesa de la simiente de la mujer, de la venida del Salvador en Génesis capítulo 3, versículo 15, el diablo no se queda con los brazos cruzados, sino que de igual manera continúa buscando hacer lo posible para dañar precisamente y distorsionar la creación de Dios. ¿A qué grado?
¿A qué grado sucede esto? Vean conmigo Génesis capítulo 6. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y es ahí cuando el Señor Yahweh dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Versículo 5, viendo la maldad, que era mucha, y que los pensamientos del corazón de los hombres era siempre hacer el mal, le pesó a Yahweh haber hecho al hombre, sintió tristeza en su corazón, y eventualmente menciona, versículo 7, borraré de la faz de la tierra al hombre. Hijos de Dios, una referencia también a los ángeles. ¿Recuerdan ustedes Job capítulo 1? Los hijos de Dios viniendo y presentándose, entre ellos el diablo. Así que ángeles, en este caso pues sabemos lo que sucede, caídos por la manera en que ceden y que son llevados a estas prisiones eternas. Pero vienen y, como lo menciona la Escritura, ¿qué es lo que hacen? Dejan y hacen a un lado lo que el Señor les había estipulado. No conservan su señorío original, abandonan su condición y lo que hacen es buscar venir a la tierra. No sabemos todos los detalles específicamente, pero vienen seguramente a buscar, como lo hemos venido mencionando, dañar, intervenir en la creación de Dios, distorsionarla por completo. Seguramente entrando o ocupando un lugar en los hombres y guiándolos precisamente para tener este tipo de relaciones con mujeres en aquel tiempo. Algo que estaba prohibido para ellos, y lo estamos viendo ahora en Judas versículo 6. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Son enviados bajo tinieblas para el juicio del gran día, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 2, que son entregados a un foso de tinieblas reservado para juicio. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 se nos menciona que es Jesús quien va, una vez que muere el justo por los injustos, versículo 18, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, vivificado en el espíritu, pero él también va y predica a estos espíritus encarcelados. ¿Esto qué quiere decir? Él anuncia su victoria sobre estos, los cuales fueron llevados a estas prisiones eternas, a estas prisiones en el abismo, esperando el juicio. Por lo que, recapitulando un poco y recordando lo que hemos venido estudiando ahora, podemos observar, tanto previo al diluvio, la búsqueda de la distorsión de la creación de Dios por medio de ángeles que vienen, demonios que vienen, se apoderan de hombres para buscar distorsionar la imagen de Dios. Y a la misma vez algo que sucede un poco más adelante con Sodoma y Gomorra, donde otra vez enviados ángeles de parte de Dios vienen y hay hombres que buscan precisamente llegar a tener relaciones con estos hombres. Inmoralidad completa, pero va mucho más allá. Otra vez, completamente ajeno al plan de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Haciendo mención de ambos eventos. ¿Y qué es lo que sucede con estos ángeles caídos? Con estos demonios son llevados a un abismo, a un foso, a un lugar el cual está preparado para eventualmente traer juicio a cada uno de ellos. ¿Y cómo sabemos que esto sucederá? Bueno, en Apocalipsis capítulo 20 sabemos que es un ángel quien tiene las llaves de ahí. Un poco antes, en Apocalipsis capítulo 9, vemos cómo salen de ahí demonios para empezar a juicio sobre la tierra. Pero una vez más, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 25, versículo 41, ahí es donde está reservado el lugar para quienes, para todos aquellos que no conocen, que no buscaron honrar al Hijo. Apartaos de mí, recordarán ustedes, hacedores de maldad, al fuego eterno que ha sido preparado para el ángel, para el diablo y sus ángeles, sus demonios. Así que ahora toma lugar y toma sentido lo que estos demonios están mencionando, lo que el demonio está mencionando a Jesús. No nos arrojes al abismo, porque ahí en el abismo es donde están encarcelados esperando ese juicio final, el cual conocemos y sabemos. Apocalipsis 20, lo leímos hace un momento,
que es donde serán atormentados eternamente. Ellos conocen de ese juicio futuro y ellos conocen el poder que tiene Dios, el poder que tiene el Hijo de Dios para poder enviarlos a ese lugar. Y los demonios lo que están clamando es por misericordia para no ser llevados a ese lugar, para no ser llevados al abismo. Así que versículo 32, había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y es impresionante lo que leemos ahí en Lucas versículo 32 en la parte final, porque se nos dice que Jesús les dio permiso. El Hijo de Dios les da permiso. Versículo 33, los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Se nos habla que era cerca de 2,000 cerdos. Se nos lo dice el pasaje paralelo en Marcos capítulo 5. Y esto también nos debe recordar algo. Este se trataba de un pueblo gentil, porque estaban apacentando cerdos. Y ustedes saben las costumbres judías, la ley. Seguramente los dueños no eran practicantes judíos o simplemente eran gentiles. Pero es importante poder observar cómo vamos viendo los ruegos, las súplicas del demonio. Y ahora aquí lo que está diciendo es, permítenos entrar a esos cerdos. Y Jesús les concede que puedan ir ahí. Él les da permiso. El grupo de cerdos se ahoga. Se va enfilado ahí al despeñadero, al lago y se ahogan. Pueden surgir algunas preguntas también a raíz de aquí, ¿verdad? Tal vez algunos dirán, pobrecitos cerdos. Puede ser. Puede ser preguntas como, ¿por qué Jesús permitiría que animalitos sufrieran, fueran llevados a morir? Bueno, el texto efectivamente no nos dice, pero lo que sí sabemos a la luz de la Escritura, Lucas capítulo 12, es que nosotros tenemos y somos de mayor valor que animales delante de los ojos de Dios. Somos creados a la imagen de Dios. Y si había un orden de importancia, un rango de importancia, pues creo que podemos entender que la prioridad era poder permitir a este hombre ser liberado de este tormento. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Este evento presentó o sacudió los sentidos de los hombres ahí. Por eso hablamos de esta presentación divina. Una presentación divina que ahora viene acompañada o viene también a continuación por una petición mundana. ¿Y cuál es esta petición mundana? Prestemos atención porque aquí hay algo muy interesante. Salieron a ver lo que había acontecido, versículo 35. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y se llenaron de temor. Y los que los habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado, había sido salvado. Entonces toda la gente de la región de alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Una petición mundana. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Pudieron observar? La gente sabe que hubo un responsable de lo que pasa. La gente conoce a este hombre, el cual estaba endemoniado, el cual actuaba de manera completamente fuera de sí. Y ahora cuando vienen y lo ven, una vez que reciben la noticia, ven el cambio radical de este hombre, el cual ya se encuentra sentado a los pies de Jesús. Está vestido, ya no está desnudo. Está en su cabal juicio. Y esto produce miedo. Por supuesto, pues están viendo algo que es impresionante. Pero lejos de eso, debemos recordar que este temor, en un sentido, debía de traerles a ellos una idea de la autoridad y el poder de Jesús para hablar y mandar a los espíritus inmundos a que se fueran. Pero esto no fue así con ellos. Ahí en esta región de los Gadarenos, a pesar de que había testigos oculares y ahora todos los que estaban ahí estaban observando el cambio radical de este endemoniado, ¿qué es lo que sucede?
Los tres relatos paralelos coinciden en esta petición. Hay algo importante aquí. Los tres relatos, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas, se nos menciona, de hecho en Mateo se nos menciona la expresión toda la ciudad, como mencionando toda esta multitud. Viene y le dice, vete. Le rogaban que se marchase. Esto debe traer temor a nuestros corazones y recordarnos de algo muy importante. A veces pensamos, ¿verdad? Igualmente decimos, es que si tan solo Jesús hiciera, o comúnmente la gente, sobre todo incrédula, no menciona, si Dios interviene y hace esto, si Dios me concede esto, yo voy a creer. Si Dios hace esto. Acababan de presenciar un milagro. Pero ¿saben qué sucedía en esa región? Las tinieblas estaban gobernando. El pecado estaba gobernando cada corazón ahí, seguramente. Corazón de muchos de ahí aprisionados a sus pecados. ¿Y saben lo que menos querían? Era el poder ser confrontados con la verdad de Dios. Su reino, su comodidad, sus placeres se veían amenazados con la llegada del Hijo de Dios. Y ellos no estaban muy contentos ni simpatizando con lo que había de suceder, lo que recién había sucedido. Ahora entiendo que tal vez en alguna ocasión, leyendo este capítulo, ustedes pensarán, o tal vez se nos llegó a enseñar, que eran los dueños de los cerdos los que vienen a quejarse y a mandar a Jesús a otro lado. Pero si prestas atención, eso no es lo que dice la palabra de Dios. En ninguno de los pasajes paralelos se nos menciona a los dueños de los cerdos. Estaban enojados porque habían perdido mucho dinero. Ese no es el énfasis. Es lógico, sí. Yo creo que es una conclusión a la que podríamos llegar. Pero ese no es el énfasis que los autores bíblicos están buscando dar. Hay algo más importante. Que sí, la pérdida de dinero es algo lógico, pero estaban tan cómodos en sus placeres, en sus pecados. Estaban tan a gusto, aún teniendo a un loco desenfrenado, incontrolable. Preferían tenerlo al loco actuando de esa manera, desnudo, andando por todos lados, que a Jesús. Lo cual debe ser bastante llamativo aún para nosotros el día de hoy. Estaban mejor con el endemoniado merodeando la comarca que con Jesús ahí. Impresionante. Esa es la dureza del corazón. Por eso es una petición mundana. Y es lo que seguramente muchos de los presentes hemos vivido anteriormente. Ya no me hables más de eso, ya no me hables más de eso, ya no me digas más. Claro, porque no quieren ser incomodados por su pecado. Y finalmente una proclamación humana. Ya vimos la presentación divina, ya vimos la petición mundana, ahora vemos la proclamación, que brota de un corazón agradecido. Vean ahí, versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es interesante poder observar lo siguiente. Primero, en el versículo 31, tenemos a los demonios rogándole a Jesús. ¿Y qué es lo que le rogaba? Que no fueran enviados al abismo. Versículo 37, tuvimos a la multitud rogándole a Jesús que se fuera. Y ahora, en el versículo 38, tenemos ¿a quién? Al hombre rogándole a Jesús que le dejase estar con él. ¿Con cuál de los tres ruegos te identificas? Espero que no con el primero, definitivamente. Pero muchas veces con nuestra vida expresamos precisamente esa actitud. Déjame vivir a mí. Déjame tomar mis propias decisiones. No tengo tiempo para tu palabra. Estoy muy ocupado. Todos bien ocupados. No tenemos tiempo.
Este hombre, en el cual Dios había obrado un milagro impresionante, estaba tan agradecido que lo que él rogaba era poder estar con él. Ese es nuestro ruego. El hombre está tan agradecido, pero las palabras de Jesús son claras. Ahora te toca a ti ser testimonio a los de tu casa. Vuélvete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En otras palabras, no ceses de anunciar lo que Dios hizo en tu vida. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y vean el paralelo que encontramos aquí en el versículo 39. Porque las palabras de Jesús son: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y lo que hace el hombre es, se fue publicando cuán grandes cosas había hecho, ¿quién? Jesús con él. Este hombre sabía quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y con él había obrado de una manera sobrenatural, lo que nadie podía hacer. Con cadenas lo intentaron, a la fuerza lo intentaron y no podían someterlo. Y Jesús solamente tuvo que pronunciar su palabra de autoridad. Así como había pronunciado su misma palabra para controlar la tempestad, ahora nos encontramos en una escena más donde Lucas, inspirado por el Espíritu, nos presenta que delante de Jesús todo obedece, todo se somete. Y la actitud correcta para cada uno de nosotros es rogarle. Rogarle que su palabra pueda continuar morando en nuestros corazones. Rogarlo que podamos estar como este hombre, a sus pies, en esa actitud de discípulo, porque es claro el pasaje. Porque ahora por pura gracia y misericordia somos hechos nuevas criaturas. Y te pregunto una vez más, ¿cuál es tu ruego? ¿Cuál es tu súplica? ¿Entiendes y sabes que la sangre del Hijo de Dios fue derramada en esa cruz para el perdón de tus pecados, para que hoy tú puedas tener esperanza y seas llamado Hijo de Dios? Si lo entiendes genuinamente, ¿qué y cuál es tu ruego hacia Él? No podemos permanecer indiferentes. Y estas tres escenas nos llevan a maravillarnos de la autoridad y del poder de Jesús. Su presentación ante los demonios, la desafortunada petición de la multitud, pero el agradecimiento al proclamar a las personas de su alrededor las cosas que Dios había hecho con él. El mundo no desea ser confrontado con su pecado, hermanos. Anhela continuar en su corrupción, pero Jesús continúa gobernando sobre todo. El poder de Dios está sobre todo. Y Él es el que llama, Él es el que perdona, Él es el que salva. Y hoy es día de salvación, dice la palabra de nuestro Dios. Y ahora que nos preparamos a participar de la mesa del Señor, que podamos orar genuinamente en nuestro corazón y examinarnos si realmente el ruego continuo es someternos a su autoridad, a someternos a su palabra. ¿Es realmente eso lo que buscamos, lo que atesoramos, lo que anhelamos? ¿O con nuestras acciones estamos mostrando esa indiferencia y ese deseo de querer seguir viviendo a nuestra manera y tomar las decisiones independientes y ajenas a la voluntad de Dios? Inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos y hagamos una oración.